aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas, el tercero de los evangelistas. Según la tradición, y parece que también según los estudios bíblicos, aunque los biblistas en general no se ponen de acuerdo en nada, pero según la tradición, repito, San Mateo fue el primero en escribir. Si él se aprovechó de algún texto anterior, pues no se puede saber. San Mateo escribe para los judíos, para judíos que se han hecho cristianos o que están haciéndose cristianos interesados por la fe. Y por eso San Mateo va a destacar muchísimo la unidad que hay entre el mensaje de Jesús y sobre todo la persona de Jesús con las promesas, las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Él quería presentar a Jesús como lo que era, el cumplimiento de esas promesas. De ahí que empiece, por ejemplo, la larguísima genealogía de la vida de Jesús, de sus predecesores. San Marcos va a escribir también para judíos, pero va a escribir para judíos que ya están fuera de Israel y que están, por lo tanto, con una influencia fuerte del paganismo. Por supuesto, también para aquellos que, sin ser judíos, estaban acercándose a la fe. No insiste, por lo tanto, tanto como San Mateo en esta unidad entre Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto cambia con San Lucas, cuya fiesta hoy celebramos. San Lucas fue discípulo de San Pablo, compañero de San Pablo, médico, según hemos escuchado en la primera lectura, y San Lucas va a escribir claramente, sobre todo para los paganos. Uno puede pensar que está hablando de lo mismo, Jesús, su mensaje, su muerte, su resurrección. Pues es verdad, pero tú de un saco o de un baúl, de una maleta, sacas la ropa que necesitas. La maleta puede tener de todo, pero si hace frío sacas un jersey y si hace calor sacas una camisa de manga corta. Es decir, el evangelista, si tiene delante a personas que no son judíos, no va a insistir en lo que va a insistir el evangelista que está predicando a judíos. Esa es la causa de las diferencias entre estos tres, que se llaman los sinópticos, porque son los tres muy parecidos, pero cada uno tiene sus matices en función de la persona a la que está escribiendo, para la cual está hablando. Luego llegará San Juan, que escribe bastante posterior, que probablemente tiene delante de sí ya esos tres evangelios precedentes y que va a dedicarse a completar, a contar cosas que los tres anteriores no habían contado. Eso también lo hace de alguna manera San Lucas, por ejemplo. San Lucas es el que nos habla y nos cuenta más detalles de la infancia de Jesús, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, y por lo tanto las palabras de bienvenida de Santa Isabel y la respuesta de la Virgen, que es el Magnificat, nos lo cuenta San Lucas. Y como os digo, como él va a hablar para los paganos, romanos, griegos, entre los cuales estaba desarrollándose el apostolado de San Pablo, entonces va a poner de manifiesto cosas de Cristo que los otros, no porque no fueran importantes, sino porque no las consideraban tan importantes para aquellos a los cuales hablaban.
San Lucas va a ser el evangelista que nos habla de la ternura de Jesús hacia los pecadores, de la apertura de Jesús hacia los que no eran judíos y también de la gran misericordia del Señor hacia todos los que sufren. Así, repito, cada evangelio nos va a dar una figura de Cristo. Es como si tú estás dibujando la figura de una persona y uno le mira de frente, otro hace el perfil derecho, otro hace el perfil izquierdo y otro, es un ejemplo, ¿verdad?, le sacara de espaldas. Esa es la misma persona, pero la estamos viendo desde distintos ángulos. Es el conjunto de los evangelios lo que nos ayuda a conocer más a Jesús. Y ahí es donde viene lo más importante. Estamos conociendo a Jesús. Estamos conociéndole a Él, su vida, incluida su muerte y su resurrección, y también su mensaje. Un mensaje explícito con sus discursos, o un mensaje a través de las parábolas, o el mensaje que da con su comportamiento. Por ejemplo, cuando en el Huerto de los Olivos prohíbe el uso de la violencia, o cuando en la cruz perdona a sus enemigos. Estamos conociendo a Jesús. Y el Evangelio, los Evangelios, es la única manera que podemos conocer a Jesús. No tenemos otra. Después vendrá la interpretación de las palabras de Jesús, que es lo que se llama la tradición. Pero la palabra de Jesús contenida en los Evangelios es la única posibilidad que tenemos de conocer al Señor. Por eso es tan importante fiarse de los evangelistas, aceptar las enseñanzas del Evangelio. Algunos, yo no sé si malvados o poco inteligentes, o ambas cosas, Dios lo sabrá. Algunos, con el objetivo, buscando que determinadas enseñanzas de Cristo no sean tenidas en cuenta porque apretan mucho y porque van en contra de nuestros instintos o de lo peor de nuestros instintos y de nuestros intereses, algunos dicen que no hay que creer tal cosa o no hay que creer cual cosa, llegando a expresiones tan simplistas como lo de que no había grabadora. No se dan cuenta que si no había grabadora para creer en una palabra de Jesús que dice, por ejemplo, que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, si no había grabadora para creer en eso, pues no había grabadora tampoco para creer cuando Jesús dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré la llave del reino. Es decir, cuando no hay grabadora para nada. Y tampoco hay grabadora para saber si de verdad nuestro Señor en la cruz murió perdonando a sus enemigos o maldiciendo. Y tampoco hay grabadora para saber si el Señor instituyó o no la Eucaristía, o si el Señor cuando se iba a marchar hacia el Huerto de los Olivos dijo amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, si no hay grabadora, no hay grabadora para nada. Y si no hay grabadora para nada y dudamos, no es que podemos dudar de esta palabra que no me conviene, porque quiero tener una doble vida y esta palabra me incomoda. Es que si suprimo esta palabra que no me conviene, todas las palabras quedan suprimidas. Si se toca una, inmediatamente todas se tocan. Es como cuando en un edificio se quita una columna central, se desmorona todo el edificio. Por eso es muy importante aceptar el Evangelio tal cual, a la letra, decía San Francisco de Asís, a la letra. Naturalmente hay que leer el Evangelio, interpretar el Evangelio, para eso está la tradición, para cómo han interpretado los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, el Evangelio. Esa es la tradición, ese es el magisterio. Pero el Evangelio no puede ser tocado, porque si tocamos una coma del Evangelio, inmediatamente entramos en el subjetivismo y decimos, ¿y por qué? Si este ha tocado esto, yo no puedo tocar lo otro. ¿Y por qué no podemos decir que aquello, a saber si lo dijo o no lo dijo? Si el Evangelio se toca, se cae todo. Y si se cae todo, no es que se cae el Evangelio, es que se cae la Iglesia entera. Por eso es fundamental creer en el Evangelio y, por supuesto, intentar practicar, aunque somos pecadores, lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Además, aquella gente... San Lucas no conocemos su historia, pero sí San Mateo o San Juan, los apóstoles, incluido por ejemplo San Pablo, dieron la vida. Y ellos dieron la vida por algo de lo cual habían sido testigos. Nadie acepta la tortura y la muerte por transmitir una mentira.
Cuando tú aceptas algo tan terrible como perder tu propia vida previa tortura, es porque aquello que estás afirmando que ocurrió, de verdad ocurrió. Nosotros no somos testigos de la resurrección de Cristo, pero aquellos que fueron testigos murieron antes que negar lo que habían visto, lo que habían tocado, lo que habían escuchado. Por eso podemos fiarnos del Evangelio, porque aquello que se cuenta fue firmado no con un testimonio ante notario, sino con el testimonio de la sangre. Eso es lo que nosotros también tenemos que intentar aplicar a nuestra vida. Que así sea. De pie, por favor.